Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, esta vez en la serie en la que dialogamos con los candidatos presidenciales de las diferentes fuerzas políticas que terciarán en los comicios del próximo domingo 5 de julio. Esta vez tenemos la honradora ocasión de tener con nosotros al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Luis Abinader, que por su condición de cautivo del coronavirus será transmitida y elaborada a través del sistema Zoom. Por eso queremos pedir de antemano excusas por cualquier falla de tipo técnico que ocurra durante la transmisión, porque esto se está logrando en 6 o 7 locaciones diferentes. Quiere decir que por cualquier lado puede ocurrir un fallo que trataremos de solventar de la mejor manera posible. El candidato Abinader está acompañado del señor Lisandro Macarulla, que es director del gabinete presidencial, de Pedro Silverio, que es el asesor económico, de Miguel Seara Hatton, que es el coordinador de políticas públicas del gabinete presidencial, Jochi Vicente, coordinador de la Comisión Económica del mismo gabinete, y Alejandro Fernández, que es miembro del gabinete presidencial. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispun, y el editor político de Diario Libre, el periodista Abel Guzmán. En unos instantes arranca este diálogo libre con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, licenciado Luis Abinader, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Como hacemos siempre, mostramos que todos estamos protegidos. Eso incluye a don Luis, que yo le pedí que se quitara la máscara para que todos pudieran ver que él está en muy buena salud a pesar del coronavirus. Así es que, don Luis, bienvenido a este diálogo libre. Bueno, muchas gracias, Adriano, muchas gracias, Inés, Abel. Bueno, ya hemos pasado lo peor de esta enfermedad. Tenemos 3 días sin fiebre. Tuvimos unos días difíciles, unos días bastante difíciles, pero ya como dije, lo pasamos y Raquel y yo hemos ido más o menos al mismo nivel. Y no hemos servido de ella de enfermera y yo de enfermero. O sea que nos hemos complementado en esta parte, pero gracias a Dios ya nos sentimos bastante bien, estamos sin fiebre y con más ánimo. Todavía obviamente nos quedan unos días de recuperación, pero muy contento de que el desempeño haya sido de esa naturaleza. Y las 2 niñas de 3, fueron 2 afectadas, están prácticamente asintomáticas. Es una de 23 y otra de 18. Ustedes saben que a esa edad, es bastante leve cómo le afecta la enfermedad. Pero estamos aquí para responder las preguntas de Diálogo Libre para Diario Libre. Muchas gracias, don Luis. Díganos, ¿cómo va la campaña en este último tramo? Hoy es lunes, quedan pocos días ya para la definición. ¿Cómo se siente usted en este momento de la campaña? Si tú sabes, Adriano, que la campaña tiene todas sus responsabilidades. La campaña tiene varios ejes y todos esos ejes de campaña, operativo, electoral, finanzas, administrativo, todos esos ejes tenían su responsabilidad, sus equipos, y esos equipos han continuado trabajando. Y lo que hemos hecho en cuanto a la representación física, territorial, es que hemos hecho varios frentes de campaña, y en esos frentes ha estado José Ignacio, ha estado don Hipólito, que se ha integrado bastante también, ha estado también, obviamente, la vicepresidenta, que nos ha representado, y todo un grupo de líderes del partido que se han ido desplazando a todas las provincias donde, para que no sientan que no tienen presencia del liderazgo. Y algo además es que previo a ser declarado con COVID-19,
Ya en estos últimos 2 meses, nosotros con la ruta solidaria, Adriana e Inés, habíamos recorrido prácticamente el país. O sea, yo había recorrido el país completo. Ningún político había recorrido el país como lo hice yo en los últimos 2 meses, digo, y como lo he hecho en los últimos meses y años. Entonces ya la única provincia que yo no había recorrido, pero que sí había ido Raquel, era Pedernales. O sea que, de hecho, han estado con nosotros y han podido siempre conversar. Y yo durante toda esta campaña he estado muchas veces en todos los municipios y distritos de nuestra república. Doña Inés. Perdón, Inés, y en términos que es lo más importante, en términos de las encuestas, pues como todas las encuestas apuntan, nosotros nos vamos cómodamente en una primera vuelta. Muy bien. Don Luis, muchísimas gracias primero por recibirnos hoy en esta situación, y mi primera pregunta va más por el tema económico. ¿Cuál es su máxima o su mayor preocupación en esta realidad que cambia cada semana, cambia, o cada día cambia los números del desempleo, de la apertura? ¿Cuál es su preocupación actual? En este diálogo libre me hice acompañar de manera virtual de nuestro equipo económico, que está aquí presente, Lisandro Macarulla como director del gabinete presidencial, Miguel Seara, que es el director de políticas públicas, Ochi Vicente, que es el director de la parte económica, y conjunto también a miembros destacados de nuestro equipo, que es Pedro Silverio y Alejandro Fernández. Esa es nuestra mayor preocupación junto con el tema de salud, porque va unificado también uno con el otro. Tenemos también que mejorar el tema de salud para poder también llegar a la normalización de la situación económica. Nosotros desde el primer día, Inés, hemos estado evaluando la situación económica del país. Fíjate que a los 2 días de ya haber pasado las elecciones municipales y el presidente hablar y empezar a tomar las medidas especiales en relación con la pandemia, ya nosotros habíamos anunciado la necesidad de un salario mínimo universal de los 10,000 pesos, que es diferente al que ellos han estado dando de 8,500. No digo solamente diferente en cuanto al monto, sino que esos 8,500 es si están empleados. O sea que ahora, si a miles de esas personas lo liquidan o temporalmente están fuera de sus trabajos, pues no van a recibir el FASE. El planteamiento de nosotros era de 10,000 pesos como un salario universal a los trabajadores formales e informales que perdían sus empleos. Porque nosotros sabíamos lo que se llamaba la precrisis, que era lo que estamos en ese momento, y la crisis donde nosotros estamos ahora. Entonces, yo creo que tenemos que dividir la solución económica, Inés, en 2 aspectos. Primero, en atender este momento coyuntural de gravedad, de emergencia, y ir caminando hacia con un plan específico ya hacia la normalidad, hacia la normalización de las actividades económicas. En ese sentido, nosotros pensamos que debe de establecerse ese salario, como dije y repito, universal de los 10,000 pesos, que debemos de mantener también las ayudas de solidaridad, como se había planteado, y nosotros lo habíamos planteado desde el primer día también. Todo el gabinete social, extenderlo, y de esa manera también solucionar el problema del exceso de producción en el campo, comprar los excesos de producción, excesos por el momento, de producción que hay en todas las áreas de la agropecuaria, llevarlo al gabinete social y repartirlo en todas las barrios y sectores que así lo necesiten. Duplicar en estos meses lo que es el presupuesto de salud. Es bueno que ustedes conozcan que no ha habido un verdadero reajuste del presupuesto.
siguen los mismos dispendios, siguen muchísimos gastos que no deben de ser. Este presupuesto tiene que ser un presupuesto de emergencia, que nosotros tenemos que debimos hacerlo desde el principio. Y entonces, esa es esta etapa de emergencia. Entonces viene lo que tiene que ser el relanzamiento. Ese relanzamiento para llegar a una normalización de la economía. Y eso implica incentivos fiscales especiales en el área de la construcción, que es la actividad económica que más rápido puede activarse, en la construcción de viviendas de bajos recursos, que al mismo tiempo estamos atendiendo necesidades que son de mucho tiempo, y una masiva construcción de viviendas de bajos recursos, la construcción de los acueductos, empezar la construcción de todos los acueductos del país, que con menos de 40.000 millones está presupuestado, que se pueden construir, y con eso podemos conseguir financiamiento prácticamente a tasa cero de organismos multilaterales y a plazos muy convenientes. Todo lo que es también financiar las MIPYMES, que están en una situación muy difícil, las pequeñas y las medianas empresas, el cooperativismo también en esta etapa juega un rol especial en ese financiamiento, financiar todas las y potencializar las exportaciones que en este momento tienen mercado, y especialmente las de zona franca para sostener el empleo, el sector agropecuario también, para mantener la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Todo eso es parte de todo el relanzamiento que tenemos que hacer para llegar a una normalización de la economía, que tiene que ir de la mano también con la apertura del turismo. Ahora, y tengo que salirme de este aspecto, del aspecto económico, para ir un poco al aspecto de salud, Inés. El tema es que durante estos meses de cuarentena no se ha actuado de la manera correcta como ha debido actuarse, y no se ha logrado una educación de mantener el distanciamiento social, de obligar a las mascarillas, como en muchísimos países que han pasado perfectamente a otras fases, porque se ha educado a la población, se ha tenido a la policía en la calle tratando de cumplir con estos protocolos. Sin embargo, eso no ha pasado en nuestro país. Sobre el tema económico, a mí me gustaría que tanto Miguel Seara como Jochi abundara sobre los planes que tenemos nosotros en tema del momento de este especial de seguridad a toda la población, como también en el tema del relanzamiento de la economía. Bueno, saludos a todos. Yo creo que es importante establecer que tenemos grandes prioridades. Crear grandes objetivos, crear medios de vida, garantizar la salud de la población, generar divisas, generar empleo, garantizar un impacto territorial, mejorar la calidad del gasto y enfrentar el problema de la corrupción y la impunidad. Para eso, como señalaba hace un momento nuestro candidato, vamos a dar prioridades a unos 6 sectores. El tema agrícola, que tiene que ver con todo lo que es abastecimiento de productos alimenticios y cultivo de ciclo corto, y en la medida de lo posible poder generar exportaciones. El tema de la vivienda, que tiene que ver básicamente con vivienda social, vivienda de bajo costo, reparaciones de vivienda. El área de las MIPYMES, que es un sector fundamental para generación de empleo, garantizar toda la idea de toda la necesidad de crédito, el fondo de garantías recíprocos, el tema de salud, dándole prioridad a la salud primaria, el apoyo a los municipios, porque hay que llegar al territorio, hay que llegar a donde vive la gente, y eso implica darle apoyo a los municipios, y inversión en infraestructura de agua, por ejemplo, todo lo que son reservorios, limpiar canales,
actividades de corto plazo que en los primeros 135 días que terminaría para terminar este año en el gobierno, nos daría la base para sostener la actividad económica y empezar a recuperar la economía del país. No sé si... Muy bien. Don Abel. Don Luis, esta etapa final de la campaña nos ha sorprendido con un peregrinaje a la Junta Central Electoral por parte del partido de gobierno. Está sometiendo a los candidatos, a varios candidatos del PRM, acusados de narcotráfico, gente que ha sido deportada. ¿Cómo usted evalúa esta estrategia? ¿Cómo le está afectando a su partido, a su candidatura, esas acusaciones del PLD? Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es denunciar el uso y el abuso de los recursos del Estado. Pero en el caso de ellos es la típica desesperación del que está perdido, del que sabe que no tiene ninguna forma de ganar las elecciones. Y una desesperación con inventos, con mentiras, con calumnias como la que se inventaron de que yo era el responsable del sabotaje a las elecciones, y ustedes se recuerdan que acusaron a un coronel y a un técnico de Claro. Imagínense un gobierno que es capaz de crear un expediente de esa naturaleza. ¿De qué no va a ser capaz cuando sabe que está a dos semanas ya de perder unas elecciones? Es capaz de cualquier cosa. Este gobierno está desesperado y sin límites en sus acciones. Por lo tanto, esperemos cualquier cosa de este gobierno de aquí hasta el 5 de julio. Lo que sí, nosotros nos defenderemos sencilla y puramente con la verdad y con nuestra hoja de vida que ha sido transparente, tanto la mía como la de mi familia, que lo que ha hecho es servir a este país y no ir a servirse al gobierno y hacer negocios al gobierno. Muy bien, doña Inés. En el tema del presupuesto, Pedro Silverio, miembro de su equipo, escribió en Diario Libre el viernes pasado un análisis bastante duro. Y en este mismo día, Educa pedía que se mantenga el 4% para la educación. En este tema, ¿cuál sería su opinión? Bueno, el tema del 4% es una ley que nosotros tenemos que cumplir. Lo que sí tengo que decirle es que al llegar al gobierno el 16 de agosto, Inés, va a ser un gran desafío. Nosotros armar un presupuesto para el 2021, pero la educación es y será, primero vamos a cumplir con la ley y nosotros siempre será una prioridad en términos de la coyuntura y de la crisis, como también en temas permanentes. Y una educación que realmente cumpla con los objetivos, que establezca objetivos cada año de superación. Y si no se cumplen esos objetivos, entonces la ejecución no es la correcta. Y sea quien esté en ese ministerio, tiene entonces que dejar esa posición y que venga una persona que pueda realmente cumplir con esos objetivos. Que ha sido un fracaso en este gobierno que después de 7 años, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los indicadores internacionales, después de 7 años de aplicar el 4%, no ha mejorado ninguno de los indicadores básicos de la educación. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, en mantener y cumplir la ley del 4% del Producto Interno Bruto y también de mejorar de manera drástica la calidad de la educación con una reeducación de nuestro cuerpo de profesores y mejorando también el currículo. Por ejemplo, hoy en la República Dominicana todavía lo que tenemos es horario extendido. No hay tan extendida, hay horario extendido, que son dos cosas diferentes, porque después del almuerzo no se ha podido establecer lo que desde la Coalición por la Educación Digna hace 8 años se había programado de los talleres a los estudiantes para darle cursos en diferentes áreas y según las regiones del país. Nada de eso ha podido establecerse. Por lo tanto, con nosotros con el gobierno del cambio, es que viene la verdadera revolución educativa para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Retomando el tema del presupuesto,
Decía Pedro Silverio de su equipo económico que el presupuesto suplementario fue pensado como si el año terminara en agosto y el año sigue hasta diciembre. Evidentemente, con la caída de las recaudaciones y todo lo demás, ustedes van a tener que replantear los ingresos del gobierno a los fines de poder financiar los diferentes programas. ¿Qué planes tienen ustedes o cómo ha afectado sus planes esta situación que ha disminuido notablemente los ingresos del gobierno para los próximos 3 meses que les tocarán septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, más el año 21? Bueno, es así, Adriano. Eso indiscutiblemente que vamos a tener que los primeros meses, desde el 16 de agosto hasta diciembre, nosotros poder hacer a los ajustes de lugar. Estamos en un estado de emergencia en la República Dominicana y tenemos que adaptarnos a ese estado de emergencia. Tenemos que tener una especial atención al sector salud, que por cierto, quiero decir que previo a la pandemia, ya nosotros tenemos previsto 40.000 millones de pesos más al sector salud, porque sabíamos las debilidades de este sector que estuvieron al desnudo con la crisis. Entonces, esos 3 meses van a ser 3 meses de ajustes para nosotros entonces venir con un presupuesto que nos va a permitir desarrollar nuestro programa de gobierno original y donde nosotros esperamos también que con las medidas que iniciaremos a partir de agosto podamos ya empezar a ver la normalización de la economía a final de año. Sobre esto me gustaría que Jorge y el mismo Pedro pudiese abundar sobre los planes que tenemos en este aspecto. Adelante. Sí, bueno, como decía Luis y Adriano, tú también mencionaste algo. Obviamente la crisis cambió un poco los planes que teníamos, porque ahora la prioridad tiene que ser atender la crisis y garantizar de que no haya pérdidas masivas de empleo. Y eso nos impone unos grandes retos en el financiamiento de todo esto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y que estamos comprometidos con hacerlo, es eliminar todo lo que tiene que ver con el dispendio del gasto público para poder crear lo que nosotros hemos llamado disponibilidades que podamos utilizar para financiar esos proyectos que ha mencionado Luis, el incremento en la salud, el mantenimiento del presupuesto de educación, pero estamos conscientes de que en el muy corto plazo, aunque vamos a eliminar todo ese dispendio, todavía va a ser necesario mayores recursos para el financiamiento de todos estos programas. Y por eso, otra parte fundamental dentro de nuestros planes en el muy cortísimo plazo es obtener los recursos de financiamiento para el apoyo que vamos a necesitar para este presupuesto que termina en el 2020 y lo que tiene que ver en el 2021. Y dentro de las cosas que nosotros hemos hablado dentro del equipo es, hay que sentarse con los organismos multilaterales. Hay, por ejemplo, deuda, que es poca, cerca, si no me equivoco, cerca del 20% de la deuda externa es con organismos multilaterales. Nosotros tenemos que sentarnos con esos organismos y negociar con ellos algún tipo de flexibilización en el pago de las amortizaciones que corresponden al año 2020, a lo que queda del año 2020, 2021 y quizás hasta 2022. Tenemos que buscar más recursos, tenemos que tocar otra vez la puerta de esos organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, para poder obtener los recursos que vamos a requerir para este relanzamiento de la economía y el apoyo de las actividades para evitar la pérdida de empleo. No sé, Pedro, si quisiera abundar un poquito más. Sí, yo me quiero referir a la parte del presupuesto complementario, que ciertamente es una muestra de los niveles de transparencia con los que el gobierno maneja en sentido general su gestión pública, pero en este caso lo del presupuesto, porque en primer lugar el gobierno hizo un énfasis de un déficit de un 5%, que dadas las informaciones que están contenidas en ese presupuesto complementario,
probablemente sea el 5% de déficit que el gobierno va a dejar al 16 de agosto. Pero van a cubrir unas necesidades de financiamiento en los programas de relanzamiento de la economía que probablemente van a implicar un incremento del déficit fiscal en aproximadamente 2 puntos porcentuales más. De hecho, The Economist, en un análisis reciente de hace 2 días, está planteando que el déficit fiscal en la República Dominicana será de 6.2 a final de año. Yo creo que todavía es una cifra bastante conservadora, pero un gobierno que va a entrar nuevo con programas sociales que no se pueden detener porque estos programas tienen que ser mantenidos hasta que se normalice la economía, tendrá necesidades adicionales de financiamiento. Pero además, el gobierno no explica en ese presupuesto complementario cuáles son los supuestos macroeconómicos que están en los cálculos de esas cifras. Imagínense ustedes si no se dice cuál va a ser la tasa de cambio que el gobierno está considerando para final de año, o el promedio de tasa de cambio para lo que resta del año, de qué manera puede establecer un valor en el presupuesto de los compromisos en moneda extranjera que tiene la República Dominicana, que tiene el gobierno para lo que resta de año. Entonces, estos son elementos que son necesarios incluir y que revelan también una concepción del Estado, ¿eh? O una falta de concepción de la continuidad misma del Estado. Ese hecho también puede ser visto en el sentido de que nuestro candidato desde un principio planteó al gobierno la necesidad de aunar los esfuerzos para juntos crear las condiciones para enfrentar los desafíos de la pandemia del COVID-19. El gobierno ignoró siempre esa propuesta de nuestro candidato y ahora ignora también porque unilateralmente genera un presupuesto complementario con este nivel de opacidad sin tomar en cuenta esas propuestas y la continuidad del Estado. Pero yo quiero apuntar aquí. Perdón, a ver, sí. Quiero apuntar a ver. Mira, decía Jack Welch, un famoso gerente que recuperó General Electric en un momento, y que ha sido un escritor, mucho de aspectos gerenciales, pero también de aspectos económicos, que cualquier gerente puede administrar bien el largo plazo, que cualquier gerente puede administrar bien el corto plazo, pero que el buen gerente es el que puede unificar el corto plazo con el largo plazo. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es, esta coyuntura especial que tenemos, primero, no desamparar a nadie en la República Dominicana, mantener a todos dándole la ayuda necesaria para que no pase hambre, para que la salud pueda ser una salud digna y atender la pandemia y mantener todos los servicios básicos del gobierno de manera digna. Eso es fundamental y eso hay que lograrlo de cualquier manera. Pero al mismo tiempo nosotros estamos planificando para entonces hacer ese relanzamiento de la economía, empezando el 16 de agosto, que nos lleve a la normalización a finales de año. Y nosotros estamos optimistas. Yo he visto estudios de mercado que se han hecho en algunas firmas hoteleras importantes sobre el deseo de viaje especialmente los norteamericanos, los canadienses, incluso europeos. Y hay un enorme deseo de viajar. Ya. Incluso los hoteles en México están abriendo. Los hoteles en Jamaica están abriendo. Los hoteles que más tarde tienen planificado una apertura son los nuestros. Porque no ha habido una buena coordinación con el Ministerio de Turismo ni con el gobierno tampoco. De tal manera, lo que quiero decirte es que el país puede tener la mayor seguridad de que no se va a quedar nadie desamparado, de que por una vía del gobierno o por otra, nosotros vamos a atenderlo en esta etapa especial. Claro, y que vamos a preparar entonces las condiciones para que puedan pasar de esta etapa especial al empleo permanente que ya tenían o lo que vamos a crear con los planes que tenemos nosotros ya originales en nuestro plan de gobierno. Muy bien. Ahora sí, a ver. Precisamente siguiendo ese tema, don Luis y su equipo económico, ¿usted entiende que, dado que se pospuso la fase 3 de la desescalada, el país está preparado para recibir vuelos a partir de julio, principios de julio, y de una apertura del turismo y de los hoteles?
¿Qué ha faltado si no es así? Mira, lo que yo creo es que nosotros tenemos que estar preparados si cumplimos con los protocolos establecidos. Nunca vamos a estar preparados a ver si no se cumplen con los protocolos de aislamiento, de distanciamiento social, con los protocolos de que todos tenemos que llevar mascarillas fuera de nuestro hogar. Sí, esos protocolos tenemos que cumplirlos. Si nosotros hubiésemos seguido esos protocolos desde el principio, hubiésemos perfectamente estado en la fase 3. ¿Y por qué otros países lo han hecho y nosotros hemos fracasado? Porque no hemos tenido una buena gerencia, una buena educación, una buena implementación de esos protocolos sanitarios, como lo han hecho en otros países. Entonces, yo creo que si hacemos y practicamos esos protocolos sanitarios, creo que perfectamente podemos ver ya pasar a una fase 3 y empezar la reapertura y normalización de la economía. Pero todo depende de que se cumpla ese protocolo. Don Luis, en cualquier encuesta se revela que la corrupción y la impunidad son el talón de Aquiles del PLD. ¿Qué se puede esperar de su gobierno a partir de agosto en el caso de que llegara? Inés, si me sigue diciendo dónde, voy a decir doña Inés. Me encanta. Está bien, mira. No, pero te voy a mantener a Inés por la juventud. Inés, si hay algo que el país quiere y necesita el país que cambie, es la institucionalización de nuestro país, y la institucionalización habla de cero impunidad y de, obviamente, combatir la corrupción. El gobierno nuestro, yo reitero aquí, va a tener un ministerio público políticamente independiente, que va a ser difícil quizás hacerlo en este primer momento por una modificación constitucional, pero que de hecho nosotros lo vamos a hacer, nombrando una persona políticamente independiente y con las instrucciones específicas de que no recibe órdenes de nadie, sino solamente que va a seguir la ley y la constitución de nuestro país. Si al mismo tiempo nosotros, a través de la Contraloría, que es el organismo interno de control, hacemos auditorías semestrales, como la vamos a hacer. Eso es auditorías constantes y permanentes, que lo podemos hacer por los sistemas de informática no lo permiten, y eso no va a afectar las actividades diarias. Y una Cámara de Cuentas verdaderamente independiente. Eso quiere decir que se le van a dar los recursos que disponibles, y una persona que sirva, que tenga el respeto de la sociedad. Si nosotros tenemos esa Cámara de Cuentas, además de la Contraloría, aunque es interna, y tenemos esa Procuraduría, este país va a cambiar. Y con la decisión firme, Inés, de que no importa quién lo haga. Yo se lo he dicho a mis compañeros. No, aquí en el gobierno no va a haber ningún tipo de personaje de trato especial. Todo el mundo va a tener el mismo nivel ante la ley, empezando por el presidente de la República. Este país tiene que cambiar, y este país va a cambiar con nosotros en términos de corrupción. Que no le quepa a nadie la menor duda. Tomando de nuevo el tema de los temas interesantes, usted habló de los acueductos, y yo creo que es muy importante que cada ciudad tenga su propio acueducto, algunos muy obsoletos en la actualidad. Pero para eso se necesita un mejor cuidado del medio ambiente, no solamente en términos de la siembra de árboles y la protección de las cuencas, sino también el ambiente de las ciudades. ¿Qué planes tiene? Y además crea mucho empleo. ¿Qué planes tiene Luis Abinader, en términos del medio ambiente? Adrián, voy a pasar un poquito los acueductos. Los acueductos, tú sabes que el presupuesto de INAPA está bajo el presupuesto de salud.
fíjate, si es tan importante que el agua es salud, o sea, sin calidad de agua no tenemos una buena salud. Incluso los altos niveles de mortalidad infantil se atribuyen en parte a la calidad del agua en nuestro país. Por lo tanto, eso es fundamental y eso cuesta poco menos de 40.000 millones de pesos que nosotros vamos a buscar el dinero para en 4 años construir todos los acueductos del país. Eso es sin las fuentes de agua, es decir, sin las presas, sino arreglar y construir acueductos regionales que salen más baratos, salen más económicos en todo el país. Y además vamos a crear fideicomisos para que sean administrados por alianzas público-privadas, de tal manera de que podamos tener unos mejores resultados y no se politice algo tan importante como es el caso que se han politizado las corporaciones de acueducto y alcantarillado en nuestro país, que tenían ese origen de una alianza público-privada. En cuanto al medio ambiente, lo primero que vamos a tratar, incluso en el poco periodo de transición que vamos a tener, pero vamos a trabajar, es en aprobar la ley de ordenamiento territorial. Es una ley de uso de suelo, es una ley que está para mí de las leyes más, o la ley más importante que está pendiente, y por cierto, la más importante para el medio ambiente, que es que de una vez y por todas nos va a decir qué tenemos que cuidar, qué áreas tenemos que cuidar, qué podemos desarrollar. Y eso ha pasado años en el Congreso y no ha habido un solo gobierno que se preocupe. Incluso esa ley debió ser aprobada previo al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahora en los últimos tiempos, y creo que a esto se refiere, hemos visto con vergüenza, hemos sufrido en la gran capital esos vertederos a cielo abierto que son el ejemplo de toda una contaminación. Nosotros vamos a establecer un fondo especial para desarrollar todas las industrias del reciclaje en nuestro país. Ya no es un vertedero con un relleno sanitario que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que irnos ya al reciclaje. Ya es factible económicamente que la basura pueda producir energía. Y con las reformas que vamos a hacer al sistema de energía de nuestro país, podemos establecer que esa energía inmediatamente pueda venderse al mismo municipio. Lo que se llama la economía circular la vamos a impulsar. Ya yo espero que en esos 4 años que el país no vea un solo vertedero a cielo abierto en la República Dominicana. Eso sencillamente es una barbaridad. Cada vez que yo paso por los pueblos y veo esos vertederos a cielo abierto, es la cara del subdesarrollo, es la cara de la insalubridad, de la contaminación. Nosotros le vamos a dar especial atención. Y lo bueno de todo eso, Adriano, es que en la gran mayoría de los casos no necesitan de los recursos públicos y que se pueden hacer con alianzas público-privadas, que va a ser una herramienta de mucha ayuda para nuestro gobierno en la creación de empleos y también en la reactivación económica que nosotros planteamos. Muy bien, vamos a ver. Don Luis, está cada día creciendo el número de países que están permitiendo, dando la luz verde para el voto en el exterior. Sin embargo, hay quejas de que algunas personas han sido trasladadas, no están en el padrón en los Estados Unidos. ¿Cómo evalúa usted el proceso, si está conforme, como lo ha estado llevando la Junta Central Electoral, el voto en el exterior? Yo quiero decir que eso ha sido una lucha tremenda, porque el partido de gobierno no quería el voto en el exterior. Y se opuso e hizo todas las estrategias de obstáculos posibles para eso. Hemos estado estudiando de que hay dislocación en el voto en el exterior y estamos en proceso de solucionarlo. Pero sí, esas denuncias han sido
verdaderas y estamos estudiando cómo solucionarlo conjuntamente con nuestros equipos en la Junta. Doña Inés. Luis, habría que pensar entonces que pronto vamos a tener que hablar otra vez de los temas pendientes como el pacto fiscal. ¿Qué tienen previsto para eso? Bueno, usted sabe, Inés, que según la Estrategia Nacional de Desarrollo, previo al pacto fiscal, tiene que venir el pacto eléctrico, porque sucede que la mitad del déficit del sector público no financiero proviene del déficit específicamente de la distribuidora, del sector eléctrico, pero específicamente de la distribuidora. Entonces, nosotros estamos dispuestos primero a discutir rápidamente el pacto eléctrico para ver y planificar cómo vamos eliminando ese déficit, porque es fundamental, y también discutir un pacto fiscal. Ahora, que se entienda que el pacto fiscal, porque mucha gente cree que el pacto fiscal es una reforma tributaria para aumentar los impuestos, y no es así. El pacto fiscal significa, primero, mejorar la calidad del gasto público, que es lo primero que vamos nosotros a realizar y vamos a empezar a partir del 16 de agosto. A partir del 16 de agosto, nosotros vamos a empezar con un plan de eficientización de los recursos públicos. Entonces ahí ya vamos a ir trabajando. Esto es parte esencial del pacto fiscal y eso nos va a tomar esos 3 meses primeros de gobierno. La eficientización y mejorar la calidad del gasto público, que usted perfectamente sabe que es la queja principal de los organismos económicos nacionales e internacionales. Entonces ahí viene una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a ser una reforma donde en vez de aumentar las tasas, nosotros vamos a disminuir las tasas. Y nosotros vamos a hacer una reforma progresista que quizás dentro de lo negativo de toda esta crisis nos va a ayudar a solucionar muchas distorsiones que tiene nuestra economía. Y muchas de esas distorsiones están también en el Código Tributario, impuestos cuya administración cuesta más que lo que cobran, impuestos que tienen prácticamente cobros insignificantes, lo que hacen es que detienen la actividad económica. Y nosotros ya tenemos varias propuestas de una reforma tributaria que donde va a venir las tasas hacia abajo, cubrir una mayor base y que nos va a permitir el verdadero desarrollo económico y social de la República Dominicana y que nos va a permitir entonces en 4 años crear 600,000 nuevos empleos cuando hay todas las condiciones internacionales, aún con esta pandemia, Inés, de nosotros poder aprovecharnos de situaciones geopolíticas, entiéndase las diferencias comerciales China-Estados Unidos, para nosotros atraer muchísimas empresas hacia la República Dominicana, tanto en un estatus normal como de zona franca, y que van a crear, y que es parte de cómo nosotros vamos a crear conjuntamente con el turismo, conjuntamente con la agropecuaria, conjuntamente con muchos otros nuevos sectores de la economía que vamos a impulsar, vamos a crear 600,000 nuevos empleos en 4 años. Decía un economista amigo, muy admirado, que uno de los problemas de la creación de empleo en la República Dominicana es la dualidad de sistemas que tenemos, el sistema de zona franca, que no paga, pero tampoco puede vender aquí, excepto cantidades muy mínimas, y el sector industrial, que está penalizado de muchísimas maneras, incluyendo los costos como el de la electricidad, y la queja en estos días es que la factura ha llegado más alta, a pesar de que se está produciendo menos y algunos negocios están cerrados, y la queja de que el gran creador de empleo aquí es el Estado, que no produce bienes tangibles, sino bienes públicos, pero que significa una carga extraordinaria para el contribuyente. ¿El plan vuestro en el campo industrial implica alguna revisión de las tasas que paga, por ejemplo, la industria nuestra con relación a la zona franca, o envuelve también alguna disminución del tamaño del Estado?
Mira, lo principal aquí, Adriano, es que nosotros le vamos a dar el mismo tratamiento a la industria local en lo que se refiere a las exportaciones que se le dan a la zona franca. O sea, los mismos incentivos fiscales que recibe la zona franca para las exportaciones, nosotros se los vamos a dar a la industria local. Entonces, eso va a facilitar de que se puedan establecer las industrias para producir localmente, y también incluso tendrían esa facilidad de que tendrían tanto en el impuesto de la renta como en bueno, ya lo tienen en el caso del ITEVI, pero en la parte del impuesto sobre la renta lo vamos a tratar, la parte de las exportaciones, en las mismas condiciones que la zona franca, que tú sabes que ha sido una petición de muchos años y que además es correcto y es justo y le va a convenir a nuestro país. Yo creo que nosotros podemos continuar con la zona franca, continuar con la industria y con la industria local e incentivarla. Tú puedes estar seguro también que con las medidas que vamos a hacer nosotros en lo que se refiere a los cambios en el sector eléctrico, la energía, y especialmente para los no regulados, la energía va a ser mucho más competitiva y mucho más atractiva. Los precios van a ser mucho más atractivos, de tal manera que podamos competir también con los países de la región en ese término. Y el otro aspecto también es en el aspecto del transporte local, que vamos a eficientizar el costo del transporte local para que también ese no sea otro obstáculo de la competitividad en la República Dominicana. Muy bien, a ver. ¿Cómo está preparado su equipo de campaña para el día D? El ejército electoral que ustedes tienen, los llamados reporteros que van a tener en las mesas, en los colegios electorales. Logísticamente, ya los recursos, el personal, ¿de cuánto dispone el PRM para enfrentar a la maquinaria del gobierno? Mira, Abel, ya las elecciones prácticamente nuestras están montadas. Están insistiendo en la educación, pero prácticamente nuestras elecciones están montadas. Y un ejemplo fue lo que pasó el 15 de marzo. Ahí tú pudiste ver el ejército nuestro en las calles buscando votos y ganando elecciones. Y ahora, con mucho mayor pasión, con mucho mayor énfasis, tú lo vas a ver también, buscando votos en las calles, llevando a la gente a votar, con la pasión, con la ilusión de que es obligatorio un cambio en la República Dominicana y de que esta pesadilla la vamos a dejar atrás. Por lo tanto, nosotros estamos preparados. Y lo que el día 5 de julio tú vas a ver, no un partido, no es un partido, tú vas a ver un pueblo organizado a través de un bloque de partidos que va a ir con la decisión de hacer un gran cambio en la República Dominicana. Eso es lo que veremos el 5 de julio. Inés. Se ha quedado, yo creo, sin responder una pregunta de las que ha hecho el señor director. Es en relación al adelgazamiento del Estado. Si estaríamos pensando en una reducción de la nómina pública. Nosotros estamos pensando, Inés, en una eficientización de todo el aparato del gobierno. Porque mira lo que pasa en el caso nuestro. Tú ves, sobran personal en unas áreas, pero lo que hemos visto es que falta muchísimo personal sanitario en la República Dominicana, faltan muchísimas enfermeras, tú ves médicos desempleados, pero faltan médicos especialistas en todo el territorio nacional que yo he podido ver y contactar. Entonces, en ese sentido, Inés, nosotros vamos a hacer una readecuación y una eficientización del aparato público. Y muchas áreas que el sector privado pueda administrar de manera eficiente, la administrará, y otras áreas que donde no está participando el sector público, pues iremos a participar el sector público para llevarle calidad de vida a la gente. Nosotros vamos a eficientizar el sector, la administración pública como nunca antes en nuestro país. Se nos queda un tema. Usted a mediados de la semana pasada presentó su plan de transporte
que básicamente incluye carga y pasajeros, con mucho énfasis en el transporte en la urbe más grande del país, que es el Gran Santo Domingo, pero también incluye el transporte interurbano y la carga. Rápidamente, ¿usted podría explicarnos cómo se va a lograr esa integración? Mira, yo voy a dar una introducción y quiero después que termine Lisandro, que ha trabajado mucho en ese aspecto del transporte. Lo primero es que nosotros nos gusta decir de dónde vamos a sacar los recursos cuando hacemos una propuesta. Porque es muy fácil, Adriano, prometer. Yo prometo esto, prometo aquello, voy a hacer, ¿y de dónde van a sacar los recursos? La gran parte de los recursos van a ser de una alianza público-privada. Cuando planteamos esos monorriel unificados también con el sistema que hay ahora de metro, de teleférico, y vamos a incluir, y hemos hablado ya con todos los sindicatos también, porque vamos a hacer es un fideicomiso en ese aspecto. Entonces, van a ser gran parte alianza público-privada y yo quiero que, por favor, Lisandro nos explique, porque es un gran programa que va a transformar el transporte en nuestro país. Básicamente, lo más importante del programa es que ha sido concebido por la participación de todos los jugadores actuales del sistema. O sea, no excluye a las personas que hoy están participando, obviamente en un sistema ineficiente, desorganizado e irresponsablemente tratado por las autoridades. Nosotros, incorporando esos sectores y el capital privado, vamos a tener un programa masivo de transporte masivo eficiente que iniciará con Santo Domingo y Santiago, pero también vamos a tener transporte interurbano de carga, pasajeros y turístico. Todo eso integrado dentro de un plan de movilidad, porque no podemos tratar el tema transporte sin pensar en otros aspectos que son quizás lo más importante para la solución. La descentralización, por ejemplo, de muchas cosas que se tienen que resolver en el distrito y en el polígono central, va a ayudar a descongestionar el transporte. Pero nuestro objetivo finalmente será el dominicano, que hoy la familia dominicana gasta promedio alrededor del 20% de sus ingresos en transporte, entre el 17 y el 20%. Nuestro objetivo es, en una primera etapa, llevarlo al 10% y después andar a nivel de los estándares internacionales de 5 o 6%. Eso va a representar un aumento real de salario para la familia dominicana. Eso tomará tiempo. La primera etapa va a ser la creación de los fideicomisos, donde van a tener participación los sindicalistas actuales, porque una de las cosas que nosotros entendemos es que ellos tienen que ser parte de la solución. Si no nos incorporamos, y en ese proceso estamos trabajando con ellos. En la Comisión de Transporte del Gabinete hay sindicalistas y los que no están físicamente participando lo están haciendo indirectamente porque le hemos dado el espacio. Ahora, lo que yo quiero que quede en la mente de todo es que el dominicano va a tener un transporte seguro, eficiente, higiénico, y nuestro objetivo es que le cueste la mitad a la familia dominicana de lo que le está costando hoy. Muy bien, don Abel. Don Luis, vemos que su salud ha evolucionado bien, como han dicho sus médicos, y se le ve. ¿Tiene previsto usted para final de la campaña, el último tramo, los últimos 4 o 5 días, alguna reintegración o cómo participará en ese cierre de la campaña de su partido? Bueno, yo desde aquí estoy en comunicación constante con el país, casi todo el país de manera virtual, pero yo ya mañana pasado nos va a decir el médico y nos va a hacer la prueba y dependiendo de nuestra situación, pues nos dirá ya qué podemos hacer, si podemos ya estar activos de nuevo en la calle. Ya de todas maneras, yo no soy ya un paciente, yo no contagio, porque ya hice, según los médicos, ya en esta etapa ya no hay contagio. Pero de todas maneras tenemos que tomar todas las medidas más extremas del lugar.
y creo que de mañana martes a miércoles, pues nosotros ya los médicos van a decidir lo que podemos hacer. Pero me siento bien, siempre hay algunos residuos, pero tengo apetito, no tengo fiebre, o sea, vamos bien, vamos bien. Te puedo decir que estoy casi normal. Muy bien. Un tema que en otras campañas siempre ocupa muchos titulares, pero que en esta ninguno de los partidos ha sacado, quizá por el tema de la pandemia se lo ha llevado todo, es el tema de nuestras relaciones con Haití. ¿Cómo las plantea en un gobierno suyo? Bueno, mira, es que yo creo, Inés, que aquí no hay una verdadera política de relaciones exteriores. No solamente con Haití, sino en relación con otros países también. O sea, ¿cuál es nuestra política de relaciones exteriores con Estados Unidos? Real. Hay una política, tenemos nosotros todo un departamento estudiando las situaciones de Estados Unidos, cómo debemos nosotros reaccionar, cómo podemos aprovechar circunstancias y coyunturas. Yo no lo creo. Tenemos nosotros un verdadero departamento haciendo investigaciones en Haití, conociendo las situaciones en Haití, y menciona Estados Unidos por la importancia que tiene Estados Unidos y Haití por la importancia que tiene con nosotros, no solamente que es el único país con el cual tenemos fronteras, sino también nuestro segundo socio comercial de exportación. Entonces nosotros vamos a tener un verdadero ministerio de relaciones exteriores estudiando las relaciones, las situaciones, las oportunidades que tenemos con los diferentes países. En el caso de Haití, nosotros debemos de duplicar los esfuerzos, tener mucho mayor información, mucho mayor inteligencia de lo que está pasando en Haití, de proyectar cualquier situación que tenemos en Haití, de colaborar con las autoridades haitianas para que sean ellas en la primera etapa, vamos a decir, el primer bloqueo de los inmigrantes. Con ellos deben de ser los primeros que detengan a los inmigrantes en unos acuerdos que tenemos que hacer nosotros de seguridad. Nada de eso hay, no hay ningún tipo de relación que podamos decir que aumenta la seguridad nuestra con Haití. Nosotros vamos a tener una relación inteligente con Haití, vamos a promover su desarrollo con los organismos internacionales, pero al mismo tiempo que sea una relación donde ellos tienen también que cargar con la responsabilidad de nuestra seguridad, aún sea con la ayuda nuestra, pero que carguen ellos en su territorio con la seguridad, especialmente con lo que tiene que ver con la inmigración. Una crítica recurrente del partido de gobierno contra la oposición es que la oposición, en el caso suyo y de su partido, no tienen experiencia de gobierno y que en medio de una crisis, usando una frase vieja, no se debe cambiar el caballo al cruzar el río. Y uno de los temas que se manejan de soslayo es el tema de la estabilidad macroeconómica, de que ellos han sabido mantenerla, el gobierno ha sabido mantenerla, y que esa situación podría estar en peligro en manos, entre comillas, de un equipo inexperto. ¿Qué usted responde? Mira, ese siempre una opinión recurrente. Lo que yo no tengo experiencia es en la forma de hacer negocios en el gobierno. En eso yo no tengo experiencia. Yo no tengo experiencia en hacer complicidades como las que se han hecho, en hacer un manejo tan poco profesional que mientras todos los países ya están pasando a una tercera fase, nosotros nos tenemos que mantenernos en una segunda fase, deteniendo la normalización de las actividades y manteniendo un alto nivel de desempleo como es el caso actual. Nunca antes, Adriano, nunca antes un proyecto político se había preparado tanto como nos hemos preparado nosotros. Y aquí podemos ver parte, la principal de nuestro equipo económico, y todos son personas de una gran experiencia en cada una de sus áreas. Y nosotros tenemos un compromiso con la estabilidad
de la tasa de cambio, que ellos han permitido que se desplace de manera sin control, de manera inexplicable. Nosotros tenemos toda la capacidad para mantener esa estabilidad, y más aún tenemos la confianza de los organismos internacionales. Y hoy por hoy yo te aseguro que tanto quien te dirige la palabra como candidato como nuestro equipo tiene mucho más confianza en el sector empresarial tiene mucho más confianza en nosotros que con nuestro contraparte, que no quiero tener ninguna opinión en ese sentido. Y aquí todo ese equipo económico, desde Miguel, que fue director del PNUD para el Caribe, que fue una gran experiencia. Aportamos del sector privado con Lisandro, con una gran experiencia administrativa, y presidente del CONEP, de la IRD, Alejandro, quizá la persona que más conoce los aspectos financieros y de banca, Jorge, un experto en la parte fiscal y consultor de la gran mayoría de las empresas, y Pedro Silverio, que tiene una gran experiencia desde asesor del Ministerio de Finanzas, ahora del Ministerio de Hacienda, como durante 8 años gerente del Banco Central. Pero aparte de eso, tenemos los mejores médicos del país en términos para atender la pandemia. Tenemos el mejor sector agropecuario del país también. Tenemos los mejores técnicos en turismo. Ahí tenemos a Joel Santos como presidente de Azonadores y 12 presidentes más también de Azonadores, y toda nuestra experiencia en turismo. En el sector educación, tenemos los mejores técnicos de educación probados del país. O sea, nunca antes se había unido un grupo con la capacidad que tenemos nosotros de gobernar, pero no solamente con la capacidad, sino que al crear ese gabinete presidencial es para saber qué vas a hacer desde el primer día. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde el primer día? En ninguna mano se estará mejor el país que en nuestras manos. Van a ser manos honestas, transparentes, confiables, con capacidad. Y además tenemos la confianza de los organismos internacionales que saben que vamos a actuar con transparencia y que tenemos el personal con la capacidad necesaria para hacer los cambios que urgente necesita la República Dominicana. El país va a estar en las mejores manos, Adrián. Se nos fue el tiempo. Yo quisiera pedirle que usted hiciera una exhortación final a los votantes para que acudan el día 5 de julio a votar en las elecciones nacionales. Muchas gracias, Adriano, muchas gracias, Inés, muchas gracias, Abel, y gracias al equipo que nos acompaña. Quiero decirle al país que el día 5 de julio tienen que ir a votar. Tienen que ir a votar por la salud del país, no solo por la pandemia. Tienen que ir a votar por la salud de la República Dominicana, para eliminar la impunidad y la corrupción, y que ese dinero que se va en corrupción, que se va en dispendio, nosotros poder utilizarlo para solucionar los graves problemas que tiene nuestro sistema de salud, para solucionarlo, para tener policías bien pagados, que le vamos a pagar un mínimo de $500, que es su equivalente en pesos dominicanos, con una transformación que vamos a hacer de la policía, donde lo vamos a utilizar para hacer las infraestructuras necesarias para nosotros aumentar la producción agropecuaria, para mejorar el transporte. Que confíen en esta nueva generación que va a ir al gobierno con una gran pasión, con un gran sentido patriótico, con un deseo de hacer los cambios que nuestro país requiere y necesita. Que vaya a votar por sus hijos, que vaya a votar por sus nietos, que vaya a votar por sus padres, por sus vecinos, que vaya a votar por su país. Nunca antes 2 ofertas tan diferentes se presentaban al país. Una que cree que el gobierno es para ir a servirse y hacer negocios. Y la otra, nosotros,
que creemos que es que al país hay que ir a servir, a servir con honestidad, con eficiencia y sobre todo con mucho patriotismo y con mucho sentido de nación. Que Dios los bendiga y muchas gracias a Diario Libre y gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias a don Luis Abinader y su equipo y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este Diálogo Libre. Sin más preámbulos, tengan todos muy buen día y hasta un próximo Diálogo Libre. Muchas gracias.